Muy buenas noches, amados hermanos. Qué gozo es estar con ustedes en esta noche especial en la que se celebra un aniversario de un ministerio en el que la iglesia se desenvuelve, en el que la iglesia es participativa en medio de una sociedad tan demandante. Hace 20 años atrás no existían métodos como los que hoy existen, tecnología avanzada. En las iglesias eran muy difíciles observar canales de televisión, emisoras radiales transmitiendo, porque nuestro mundo hace 20 años atrás estaba pensando en el año 2000 y toda la gente estaba impactada porque se tenía ese concepto que en el año 2000 el mundo se iba a paralizar por las famosas computadoras. No fue así, nos equivocamos. El mundo siguió su camino y la iglesia está en ese mismo camino, desarrollándose también y enfocándose a través de la predicación de la palabra del Señor, a través de todos estos medios de comunicación. Quiero en esta hermosa noche agradecer a nuestros hermanos, a nuestro pastor especialmente, por cedernos este hermoso privilegio. Esto no tan fácil se presta, ¿verdad? Es más fácil prestar una escoba, es más fácil prestar algo, pero el púlpito es sagrado. Entonces quiero agradecer al pastor, a su oficialidad, a nuestro hermano Gregorio, al ministerio Kairos por haber pensado en mi persona para estas 3 noches especiales. Yo pastoreo una iglesia, ¿verdad? Una iglesia metodista primitiva, Emanuel se llama la iglesia, allá en Cuatro Caminos. Estamos sirviendo al Señor juntamente con mi esposa, 13 años de pastorear la iglesia. Yo empecé mi ministerio de 20 años, ya estoy viejo, tengo 37, ¿verdad? Entonces estamos en el ministerio ya por 17 años sirviendo al Señor. El Señor me ha dado una linda esposa, Magalí, que me acompaña en esta noche. Me acompaña también mi hijo mayor, Efren David. Y tenemos 2 nenas que se quedaron cuidando la casa, ¿verdad? Pues queríamos traerlas, pero la enfermedad, estos últimos días atrás, usted no me va a dejar mentir, hubo mucho viento, mucho clima frío y eso afectó la salud de mis hijas. Mi segunda hija se llama Keila Magalí, como la mamá, y mi última hija se llama Lisbeth Alessandra, ¿verdad? Juntos con su persona, Otoniel Alejandro Zapón Pérez, conformamos la familia Zapón Lotán y estamos al servicio de la obra del Señor, ¿verdad? Actualmente el Señor nos ha dado el privilegio de estar al frente del Seminario Teológico Metodista, donde estudia nuestro hermano Gregorio, ¿verdad? Su servidor es el director y decano del Seminario Teológico Metodista y pues también el Señor nos ha dado el privilegio de ser el vicepresidente de la Asociación Evangélica Metodista Primitiva de Guatemala y también el vicepresidente del Distrito Occidente de las Iglesias Metodistas. Pues yo pienso que seguramente ya no habrá más privilegios para mí, ya tengo 37 años y a lo mejor el Señor me recoja antes, ¿verdad? Porque ¿qué más puede venir? Estamos muy honrados con el Señor y le agradecemos con todo mi corazón. Qué privilegio es haber conocido a nuestra hermana Rosy. Es un gusto haberla conocido y a su esposo también. Creo que nos encontramos allá cenando, ¿verdad? No sé dónde está el hermano, pero un gusto conocerle, mi amado hermano. Es un gusto haberle conocido a usted. Ahora que ya sabe quién soy, espero que usted con confianza también se pueda acercar después que finalicemos para apretarle la mano y saludarle, ¿verdad? Bien, antes de iniciar este estudio que nos cedieron, quisiera yo invitarle a ponerse de pie. Ya hablamos nosotros al Señor a través de nuestra adoración, ¿verdad? Usted ya le cantó al Señor, ya le dijo todo lo que usted sentía, ¿sí o no? ¿Quiénes dicen amén, hermanos? Ya usted le habló al Señor. La adoración del hombre es exteriorizarle a Él lo que sentimos en nuestro corazón a través de los cantos. Hoy vamos a escucharle ahora en este momento qué es lo que Él tiene para nosotros, porque
De eso se trata el culto. El culto se trata de la comunicación del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre a través de su palabra. Si no, entonces no sería un culto, dejaría de ser un culto y simplemente caeríamos al puro aspecto de la religiosidad, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias y después vamos a orar. En Hechos capítulo 2, verso 42. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el 47. Este es un pasaje muy hermoso, muy especial, que nos habla acerca de cómo se desarrollaba la iglesia en aquel entonces. Estamos hablando más o menos, que dijéramos, unos meses después de la sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 2, capítulo 2, verso 42 al 47, dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a hacer una dinámica. Los varones van a leer el verso 43. Yo leo el 42, los varones el 43. Las damas van a leer el 44, ¿verdad? Yo vuelvo a leer el 45, los varones el 46. Y todos como familia nos unimos a leer el último versículo. ¿Les parece? ¿Sí se les quedó, mis hermanos? Vamos a leer con fuerza. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por este tiempo tan especial. Señor, nos sentimos honrados de haber adorado y exteriorizado nuestra gratitud a ti. Ahora, Señor, queremos suplicarte que a través de tu hermosa palabra, a través de la revelación especial dada al hombre, seas tú quien te manifiestes y seas tú quien nos hables. Oramos porque tu Espíritu Santo en nosotros quite todo estorbo que pueda existir en nuestra mente, esas preocupaciones, ese dolor, y que todos podamos concentrarnos en digerir tu palabra, en escucharla y poder atesorarla allí en lo más profundo, de tal manera que podamos ser una buena tierra donde tu palabra produzca maravillosas semillas que germinen y den maravillosos frutos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, oramos. Amén. Muy bien, puede sentarse, mi amado hermano. Vamos a estudiar en esta hora un tema que tiene que ver acerca de las obligaciones sociales que tiene la iglesia. Ese es el tema de nuestro estudio que estaremos iniciando hoy, las obligaciones sociales de la iglesia en el mundo contemporáneo. Querido hermano, en el mundo actual se vive una cultura de irresponsabilidad. Y esto lo vemos desde los que manejan un vehículo hasta los que tienen un teléfono. Usted no me va a dejar mentir que hoy podemos observar a mucha gente que pretende manipular ciertos elementos sin el debido compromiso y sin la debida responsabilidad. Hay un gran escritor que dijo un día, un famoso escritor y teólogo llamado John Stott, y él dijo estas palabras: estamos viviendo la cultura de la irresponsabilidad. Y eso lo puede ver usted. Existen padres que abandonan a sus hijos, ¿los ha visto usted? Mujeres que abandonan a sus hijos, hombres que abandonan sus obligaciones como hombres, mujeres que abandonan sus obligaciones como mujeres,
miembros de iglesias que abandonan sus privilegios porque se vive una cultura de irresponsabilidad. Y ante este estudio venía a mi mente un pensamiento. Yo decía dentro de mí, ¿esta es la iglesia que quiere salvar al mundo? ¿Este es el tipo de iglesia que quiere impactar al mundo? ¿Se ha preguntado usted por qué en Guatemala existen tantos asesinatos al día? ¿Se ha preguntado usted por qué existe tanta violencia? ¿Se ha preguntado usted por qué ya no hay confianza? Usted no puede ir a Quetzaltenango tranquilo, porque usted tiene que ir viendo que nadie le esté siguiendo. Usted no puede salir muchas veces a otros lugares porque usted tiene ese temor. Las personas a veces ya no quieren viajar en buses porque saben que pueden correr el riesgo de ser asaltados. ¿Por qué pasa todo eso? Si en Guatemala somos casi un 60% de creyentes, ¿qué está pasando? Bueno, eso podría tener algún vínculo con lo que es la irresponsabilidad. Hermano, la iglesia hoy día está viviendo de una manera que está también siendo seducida por el mundo de la irresponsabilidad. Hay iglesias, mejor dicho, las iglesias, nosotros como iglesia, muchas veces estamos lejana a la verdad bíblica. Ahora, estamos viviendo en un mundo donde estamos acostumbrados a vivir en una burbuja de jabón. ¿Se ha dado cuenta usted, hermana, que cuando lava y usa Fab, se levantan las espumitas? Y se hacen las espumitas y se van. Y usted viene y pincha la espuma y ¡puf!, se desaparece. La iglesia vive en ese concepto hoy día. Vive la iglesia desafortunadamente atrincherada dentro de nuestras cuatro paredes. Hoy usted y yo estamos aquí gozosos, felices, alabando y glorificando a Dios, pero allá afuera hay un mundo que se está muriendo y se está yendo sin Dios. Hay un mundo que necesita que usted y yo podamos tener una proyección hacia ellos. Sin embargo, muchas veces la iglesia tiene otros objetivos. Estos días estaremos estudiando el tema las obligaciones sociales de la iglesia en el mundo contemporáneo. Y estaremos tratando de volver a la Biblia y de esa manera comprender cuál es nuestro papel como iglesia. Para ello entonces es necesario comprender tres palabras. Número 1, ¿qué es obligación? Número 2, ¿qué es la obligación social? Y número 3, ¿qué puede hacer la iglesia por ella? ¿Qué puede hacer la iglesia por la sociedad? Vayamos a la primera. ¿Qué es obligación? El diccionario de la RAE define la palabra obligación bajo este concepto. Y escuche, amado hermano, porque estos 3 días vamos a profundizar en la Biblia y vamos a tener que analizarnos nosotros como iglesia. Levante su mano. Repita conmigo. Yo soy... un poquito fuerte, hermano. Yo soy la iglesia. Usted es la iglesia. Esto es un edificio. Usted y yo somos la iglesia. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En usted como iglesia. Entonces, obligación es aquello que una persona está forzada. Obligación es en la que la persona se siente esforzada para poder cumplir y hacer algo. Eso es obligación. Es aquello que una persona está a punto de hacer porque se siente forzada. Puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. ¿Recuerda usted la parábola del buen samaritano? Narrada ahí en el libro de Lucas. ¿Recuerda usted qué pasó primero? ¿Quién fue el primer elemento que pasó? Un sacerdote. Moral y éticamente el sacerdote no podía tocar a un muerto, a un herido, porque era sacerdote. Sin embargo,
existía una ley que él debía cumplir algo por él como sacerdote. No lo hizo. Luego pasa, dice, un israelita. ¿Y qué pasa el israelita? El israelita hace esto, se da la vuelta hacia un lado. ¿Y qué pasa? Su ética y su moral lo dejó abandonado. Miró nada más al necesitado y dijo, no, no me quiero contaminar. Y el que estaba tirado era un israelita. No, sí era un israelita. Luego viene un samaritano que no tenía nada que ver con el israelita. ¿Y qué hace el samaritano? Se baja de su buey, le limpia las heridas. ¿Y qué más? Lo lleva al hospital, ¿verdad? Lo lleva al mesón y en el mesón le pide favor a la persona para que esta que está encargada del mesón pueda venir y pueda apoyar a este hombre necesitado. Y todavía le dice, mira, si lo que te dejé no es suficiente para que tú obres sanidad en él a través de la curación, entonces cuando yo vuelva de regreso, nuevamente pasaré acá y te cancelaré lo que te quede debiendo. Esa es una obligación moral. Ahora, él se sintió obligado porque se sintió en el mismo lugar de esa persona. Él llegó a sentir y a ser compatible con la misma necesidad que él estaba viendo de aquel pobre hombre. Yo le pregunto a usted, querido hermano, ¿se identifica usted con aquella mujer maltratada? Hermana, ¿se identifica usted con aquella mujer que está siendo abusada? Nos identificamos con aquellos niños que están siendo golpeados, abusados, maltratados, y nosotros tenemos esa preocupación por ellos como iglesia. Mire, la iglesia no es solamente venir y cantar. La iglesia no es solamente venir y orar. Usted y yo podemos orar bien bonito. Podemos cantar bien bonito. Pero nuestras obligaciones sociales deben ejercer obligaciones y deben concretizarse en nuestro testimonio. Y por eso me llama mucho la atención que un ministerio tan demandante como la radio tenga 10 años. Por donde yo vivo hay mucha gente que hizo radio por muchos años, pero no aguantaban más de 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. 10 años ya es respetable, hermano. Yo no sé cuánto ellos tengan que cancelar por los espacios, pero estar al aire 10 años implica mucho compromiso. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros predicar en una radio? No crea usted que es para ganar patojas, ¿verdad? Porque si ese es nuestro concepto, estamos muy mal. Normalmente cuando llegamos a predicar el evangelio es porque sentimos la necesidad, hemos sido tocados por Dios para entonces impactar al mundo a través de ¿qué mensaje? A través del mensaje de Jesucristo. Esa es nuestra obligación moral. Eso se llama compromiso, responsabilidad de iglesia. Esto es entonces el concepto de obligación. Ahora veamos rápidamente qué es una obligación social. El diccionario dice que la obligación social es toda aquella responsabilidad que se refiere a la carga, compromiso u obligación de los miembros de una sociedad, ya sea como individuos o como miembros de algún grupo, tanto entre sí como para la sociedad en conjunto. ¿Se ha preguntado usted qué puede hacer esta iglesia por su sociedad? Yo me quedo impactado con su edificio, hermanos. Gracias al Señor porque tienen un maravilloso edificio. ¿No han pensado ustedes en un centro estudiantil acá? ¿No han pensado en poder ayudar a la población a través de traer un ministerio? No sé si ustedes han escuchado el ministerio Compassion. Ustedes tienen una maravillosa instalación. Compassion es un ministerio que trabaja a través de la aporte de hermanos de otros países que sustentan
a niños de escasos recursos, niños que vienen con problemas, niños que traen la necesidad de reforzarse en la escuela, pero como muchas veces nosotros como padres no lo podemos hacer, entonces este ministerio a través de muchas iglesias recluta a maestros de la misma iglesia y la iglesia empieza a hacer su trabajo de reforzamiento educacional, pero detrás de ello también entregando y presentando la palabra de Dios. Mire, la iglesia no puede quedarse de brazos cruzados sabiendo que hay muchas necesidades. Es una obligación social. Yo me admiro, qué maravillosa calle tienen desde la entrada. Solo ese pedacito en la carretera, por favor, hay que avisarles un poco a las autoridades. Solo ese pedacito, pero de allí hasta acá, hermanos, qué belleza de carretera que tienen. Un aplauso para ustedes, hermanos, por eso, porque seguramente han aportado y trabajado, ¿verdad? Pero viera, hermano, que qué maravilloso es ver ese desarrollo. Y eso habla bien de ustedes. Eso habla bien de una iglesia evangélica que cuando le digan, mire, usted como iglesia tiene que aportar esto, bendecido sea usted, hermano, a través de esa actitud. No se niegue. Que si van a hacer un poco más amplio el camino ahí cerca de su terreno, hermano, no se niegue, diga, ¿cuánto necesita, hermano? ¿Cuánto necesitamos? No vaya a ser ustedes de aquellos que no tienen camino y el hermano compró, el vecino compró su carro y usted con tal de que no entre su carro, usted arrima su pared hasta acá y lo pone ahí en el mero mojón, porque hay gente que piensa así. ¿Y saben qué? Lo peor es que son cristianos evangélicos. Eso no debe pasar como iglesia. La iglesia debe ser un testimonio viviente, un testimonio andante. Que cuando a usted lo miren en la calle, se sepa que sea usted hijo de Dios, porque su vida social debe impactar y debe ser proyectada hacia lo que es el santo nombre de Jesús. Que la gente diga, ahí, él es miembro de tal iglesia. Se ve por sus maneras de vivir y su actitud ante las situaciones y circunstancias que llegan a su vida. Porque como proyección social tenemos esa cosmovisión, ese mundo, ese pensamiento de ser distintos a los demás. Bien, entremos entonces ahora al tema de esta noche, porque solamente estaba introduciendo. El tema de esta noche es la iglesia primitiva, un modelo a seguir. El estudio se titula, ¿cómo se titula el estudio? ¿Se le quedó? No se le quedó, ¿verdad? Vamos a repetir entonces, repita conmigo. Las obligaciones, un poco fuerte, hermano. Las obligaciones sociales de la iglesia en el mundo contemporáneo. Contemporáneo significa en el mundo hoy. Esas son las obligaciones de la iglesia en el mundo hoy. Y hoy, para entender todo ese tema, es necesario retornar a la primera iglesia, a la iglesia primera. Muchos le llaman la iglesia primigenia. Estamos hablando de la iglesia de los hechos de los apóstoles. La iglesia que vino a ser bautizada por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia primitiva es un modelo a seguir. Querido hermano, esta iglesia tenía muchas características. Hoy voy a hablar solamente de 4 o 5. La primera característica de esta iglesia como modelo a seguir es que era una iglesia que vivía afanada por predicar la verdad del evangelio. Diga después de mí, yo debo ser un hombre, una mujer afanada. Ay, hermanos, ¿ya están cansados? Sí. Ya trabajamos mucho, sí tienen razón, yo también desde las 5 de la mañana andamos dando vuelta. Repita conmigo fuertemente. La iglesia debe tener afán por predicar el evangelio. Querido hermano, vea usted esa preocupación que tenía esta iglesia allí. Dice que ellos estaban preocupados porque el mensaje de Cristo llegase hacia todos los lugares que fuese posible. ¿Sabe cuál fue el mandamiento de Jesús en San Mateo 28, 19 al 20? ¿Sabe cuál fue el mensaje? Les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Contar chistes? No. ¿Contar chismes? No.
Porque a veces la iglesia sí es buena para eso, hermano. La iglesia no presenta el evangelio de Cristo, pero si usted quiere saber de chismes, vaya con el diácono. No hay ninguno aquí hoy, ¿va? Vaya con la diaconisa. Ellos sí saben, conocen lo que está pasando. No, querido hermano, la iglesia no está para eso. La iglesia fue diseñada para ser el vehículo que Dios utilice para presentar el evangelio santo a toda criatura. Ese es el mandamiento del Señor. Entonces esta iglesia vivía afanada. La preocupación de esta iglesia estaba en el mensaje de Cristo. Hechos capítulo 5 versículo 42. Vaya usted rápidamente conmigo. Hechos capítulo 5 verso 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? A Jesucristo. Cuando usted tiene afán por el evangelio, hermano, usted quiere aprender de la palabra del Señor, usted no va a ver la palabra del Señor como un medio para dormir. Porque sabe algo, querido hermano, hay mucha gente que usa la Biblia para terapia. Y por eso les encanta venir a los cultos, porque saben que a la hora de que se sube el pastor, hermano, tenemos que tener la necesidad de aprender. Y esta iglesia estaba preocupada por eso. Su mensaje no estaba extraviado como hoy muchas veces está. Hermano, la iglesia estaba predicando a Jesucristo, no las experiencias de un hombre. No estaba hurtándole a los hombres. La iglesia estaba predicando a Cristo y no estaba buscando fama. La iglesia estaba buscando que el Cristo que murió y que se entregó en esa cruz del Calvario fuese el que llegara al corazón de aquellos que escucharan el mensaje de salvación. La iglesia debe tener un afán y nuestras obligaciones deben ser esas, hermanos. Yo le pregunto a usted, ¿qué tipo de evangelio predica? ¿Estamos siendo conscientes, hermanos, de que Cristo pronto viene? ¿O estamos queriendo decirle al Señor, yo no quiero ir al cielo, yo quiero estar en esta tierra? ¿Sabe algo, hermano? Yo ya no quiero estar en esta tierra. Este año usted y yo tenemos que elegir una nueva presidenta y un nuevo presidente. Yo siento mucho pesar en mi corazón cuando miro a 3 mujeres ahí en la lista de las que van encabezando y no veo a ningún hombre. No es que sea machista, mi esposa sabe que no soy machista, pero hay un orden bíblico y con todo mi corazón lo digo, las damas no fueron diseñadas para gobernar. La Biblia dice que el hombre es cabeza ¿de cuál? Del hogar. Sí. Porque si decimos entonces que es la mujer, entonces sí, bien nos queda a nosotros María, ¿verdad? Sí, porque es la cabeza de la iglesia. Pero en nuestra iglesia, Cristo es la cabeza y el varón es la representatividad de la cabeza. En Guatemala pareciera que ya no hay cabezas. Usted va a decir, hermano, pero ¿se acuerda usted de aquella anécdota? Y yo ya sé cuál es esa anécdota, le voy a decir. Llegó un día un hombre muy furioso a su casa porque la mujer le había movido su ropa del ropero y estaban los familiares y él queriendo manifestar su autoridad le dice, mira mujer, aquí mando yo. Y entonces el hijo, sí papito, pero cuando mi mamá no está. ¿Por qué razón? Porque ese varón no estaba haciendo su papel. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser machistas, porque no estoy diciendo eso, sino simplemente es que debemos comprender que hay un orden bíblico, y ese orden bíblico no se negocia, mis amados hermanos. La iglesia debe ser celosa por eso debemos nosotros concentrarnos en presentar a Cristo como nuestro Salvador. Querido hermano, si nuestra predicación no contiene el mensaje de Cristo, sus enseñanzas y su resurrección no tendría sentido. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15 versículo 14. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Hermano amado, si mi mensaje esta noche no tiene a Cristo, de balde me invitó hermano Gregorio.
Si yo no vengo a hablarles la palabra de Dios, si yo no vengo a presentarles a Cristo, en vano vine de tan lejos. Bueno, ni tan lejos, porque hermana Rosy creo que viene de Sololá. Yo vengo acá de Totonicapán, cerquita, una cuadra nada más. Hermano, el mensaje debe ser nuestro afán, el mensaje de Cristo, y cumplir con el mandamiento establecido de Mateo 28:19 de ir y predicar el evangelio. Segundo, la iglesia primitiva era un modelo pero tan preciado, y es tan preciado porque no solamente tenía el afán de predicar el evangelio, sino también vivía en ese afán por ayudar a los necesitados. La iglesia debe tener un afán por los necesitados. La iglesia primitiva tenía por obligación el socorrer a los necesitados. Mire lo que dice Pablo allí en Romanos capítulo 12, versículo 13. Vaya conmigo rápidamente. Romanos capítulo 12, versículo 13. Pablo le está hablando a la iglesia y le dice, mire, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando, ¿qué cosa? La hospitalidad. Hoy habemos muchos que cuando llega un mendigo o pasa un mendigo cerca de nosotros, lo que menos queremos hacer es que se nos acerque. No queremos darle. Y yo estoy convencido que usted conoce a alguien que a lo mejor no tiene que comer. Y estoy convencido que a lo mejor usted conoce de alguna viuda que tal vez no tiene familiar alguno. Si usted conoce a alguien con esas características, es su deber, querido hermano, es nuestro deber apoyar. Porque la primera iglesia tenía ese concepto. Hoy vivimos un concepto egocéntrico. El mundo se centra en lo que yo soy. A mí qué me importa si él tiene o no tiene, con que yo tenga suficiente. Ese es el concepto del mundo hoy. Y ¿sabe algo? La iglesia está cayendo en ese punto. La iglesia no está pensando en las viudas, la iglesia no está pensando en los huérfanos, la iglesia no está pensando en el hospital, la iglesia no está pensando en el centro de salud. Usted va a decir, pastor, pero eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¡Claro que tiene que ver! ¡Claro! ¿Qué cuesta que usted y yo, como miembros de una iglesia, vayamos allá al centro de salud y digamos al doctor, ¿nos permite hacer una oración por usted? Para que cuando usted toque a un enfermo, su vida sane a ese enfermo. Para que cuando usted vaya y sea operado, no le vayan a dejar una tijera adentro. Porque a veces los practicantes hacen eso, ¿no es cierto? La iglesia debe tener esa preocupación por las necesidades. Y la iglesia primitiva fue motivada a ayudar entonces a las viudas y a los huérfanos. Mire lo que dice allí Hechos capítulo 9, versículo 36. Estaban hablando de el apóstol Pedro. Pedro estaba en un lugar y debía viajar de ese lugar a un lugar llamado Jope. Hechos capítulo 9, versículo 36. En Jope había una mujer que se llamaba Tabita. Su nombre es Dorcas. Esta mujer Dorcas era viuda. Pero ¿saben algo? Dorcas tenía un oficio. ¿Y sabe a quién reclutaba Dorcas para trabajar? Dorcas no reclutaba a niños de 5 ni 6 años. Porque si los derechos humanos hubiesen existido en aquel entonces Dorcas hubiera ido a la cárcel por explotación infantil. Dorcas tenía claro el concepto de cómo la iglesia debía proyectarse. Mire lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba ¿en qué? En buenas obras. Abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ahora pásese conmigo al versículo 39. Dice, levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas. ¿Qué había pasado? Que Tabita había muerto. Y claro, pues la Biblia dice que los que estaban ahí rodeando a esta mujer eran las viudas. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque las viudas dependían de Tabita.
Las viudas dependían de ese trabajo. Si Dorcas no se movilizaba, si Dorcas no invertía, si Dorcas no negociaba, las viudas no tenían para comer. No sé si me están captando, hermanos. Estamos comprendiendo lo que estamos hablando. Que ser iglesia implica también ser bendición hacia los demás. Si usted tiene trabajo y usted puede bendecir a otro dándole trabajo, usted está cumpliendo con ese mandamiento que Dios le dio a Adán allá en el huerto del Edén. Cuando le dice sojuzgad la tierra, le dice gobernad la tierra. Y ese gobernar implicaba ser bendito para bendecir. Repita conmigo: yo debo bendecir con lo que Dios me da. Sí, mi amado hermano. Cuando alguien llegue a pedirle, hermano amado, ayuda, comida, ropa, no dude en dárselo. Cuando usted vea a alguien que en la calle le pida dinero, no prejuicie. Hace 3 meses atrás estábamos nosotros con mi esposa en el centro de San Cristóbal. De repente estábamos subiéndonos al carro cuando vi a un amigo. No crecimos tan juntos, pero éramos muy conocidos. Sin embargo, este pobre joven se adentró profundamente en el alcoholismo. En su casa lo echaron. No dejaban que él pisara el perímetro de la casa porque él había cometido violencia intrafamiliar. O sea, si se acercaba a la esposa, la policía podía llegar y llevarlo a la cárcel. ¿Dónde dormía este amigo mío? Dormía en el corral de las vacas. Estaba ebrio ese día domingo. Yo me acerqué con él y le dije: ¿Qué te pasó? Y él me dijo: ay, mira, oh tío, me dijo, para mí ya no hay solución. Yo ya no salgo de esta. Y entonces yo le hice recordar que cuando éramos niños, él asistía a mi iglesia, a las escuelas bíblicas de vacaciones. Yo no sé si usted hace escuelas bíblicas de vacaciones. Y miren, mis amados hermanos, no se canse de ofrendar para las vacacionales. Hermanos, invirtamos en nuestros niños. Porque ustedes no saben si en medio de esa gran multitud de niños puede salir un evangelista, un pastor. Usted no sabe qué Dios puede bendecir en esos niños. Este muchacho se invirtió en él, pero su propio pecado lo condujo a ese pecado. Y sabe, yo le dije: mira, yo quiero orar por ti esta hora. Y me dijo: yo quiero también que oren por mí. Y entonces, después de que oramos, me dice: mire, me dijo, yo quiero que me regale para comer. Y yo le dije: no, usted no va a comer, usted va a beber. Y entonces me dijo: sí, me dijo, no le voy a mentir. Tengo tanto alcohol en el estómago y en el cuerpo que mi cuerpo me exige tomar alcohol. Y si yo no tomo alcohol, empiezo a temblar, me empieza a dar un shock nervioso. Me sentí contra la espada y la pared. Pero sabe, me dijo, si usted me da lo que le estoy pidiendo, yo hoy llego a su iglesia. Bueno, le dije yo, si es así el negocio, entrémosle pues al negocio, ¿verdad? Porque algo tenemos que ganar de eso. Entonces le dejamos una pequeña ayuda. Y sí, cabal llegó a la iglesia. 15 días, ¿verdad, amor? Murió. Y me quedé con esa gran tristeza de no poder haber llevado a la iglesia a visitarle. Casos como el de este mi amigo, a lo mejor usted conozca. Y eso ha estado impactando en mi cabeza y ha estado impactando en mi cabeza. Y yo precisamente el día domingo le decía a mi iglesia: hermanos, la iglesia tiene que pensar como buenos mayordomos en las necesidades que hay allá afuera. Hermano, allá afuera hay gente alcohólica, hay hombres que ahora mismo están derrochando todo su dinero y que no van a tener comida para mañana,
que su esposa no va a tener comida para mañana, que sus hijos no tendrán comida para mañana. La iglesia tiene que ver de qué manera impactar en esas vidas. Todos los que estamos acá bien podríamos traer el día de mañana una libra de arroz, una libra de frijol. Yo le digo a usted, ¿se queda pobre con una libra de frijol? ¿Se queda pobre si usted trae una libra de maíz? No, hermano. Qué bueno sería si cada determinada fecha trajéramos a la iglesia arrocito, frijol, fideos, y buscásemos a las familias más pobres y a esas familias vayamos y podamos decirles: miren, Cristo les ama. Y aquí está la evidencia del amor de Cristo, porque debemos tener proyección social. La iglesia primitiva vivía en el afán de ayudar a los necesitados. Hermanos, nosotros también tenemos esa obligación y no es negociable. 3, dijimos que la iglesia primitiva es un modelo porque ellos tenían afán por predicar ¿qué cosa? El evangelio de Jesucristo. La iglesia primitiva es un modelo porque dijimos que ella vivía afanada por ayudar ¿a quiénes? A los necesitados. 3, la iglesia primitiva es un modelo para nosotros hoy porque ella tenía un afán por vivir comunitariamente. En esta iglesia los hermanos se reunían para comer. Ustedes, yo no sé, pastor, si aquí cuando usted les dice a los hermanos hagamos un almuerzo, toda la iglesia apoya. Hay iglesias donde dicen: hermanos, vamos a hacer una cena para todos. Hay algunos que puros fariseos, puros Judas, ¿verdad? Esos 4,000 que podemos gastar en comida, bien lo podemos usar en tal cosa. No, hombre, no hay que ser fariseos ni Judas. Hay que promover la unidad de la iglesia. Hay que promover la comunión como iglesia. Hay que promover el amor. La palabra que se utiliza aquí es koinonía, que significa esa fraternidad, el que podamos estar conviviendo juntos. ¿Ha leído usted el Salmo 133, versículo 1? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es vivir los hermanos juntos en armonía. Qué gozo sería entrar a una iglesia donde todos los hermanos se saludan, ¿verdad? Yo he entrado a algunas iglesias, hermanos, donde hasta las moscas están bien entrenadas, no se le acercan a uno. Sí, hay iglesias donde a usted no le hablan. Hay iglesias donde a usted no le saludan. Hay iglesias donde el hermano fulano se sienta hasta allá y la otra familia se sienta hasta allá, porque Dios guarde, si ellos se chocan, se arma la tercera guerra mundial. Ahora, ¿por qué pasa eso? La adoración que tuvimos hace algunos minutos, qué maravilloso, hermano. Preciosa la adoración. Pero ¿puede acaso alguien venir a la casa del Señor a adorar de esa manera, sabiendo que está mal con su vecino, con su hermana, con su esposa? ¿Sabe qué dijo el Señor Jesús? Antes que depositéis vuestras ofrendas en el alfolí, dice. ¿Qué dice? Piensa y recuérdate si estás en paz con tus hermanos. ¿Y sabe qué dijo? Si no estás en paz, ¿qué es lo que hay que hacer? Dice: abstente de dar tu ofrenda. No des tu ofrenda. Ve, ¿y qué dice? Y ponte a cuentas. ¿Sí? ¿Cuántos hemos violado eso, hermanos? ¿Cuántos de ustedes han salido de la casa corriendo y han llegado a la iglesia peleando con sus esposos, sus esposas? Si usted me dice: pastor, eso nunca ha pasado, es un mentiroso. Lo que estos hermanos nos enseñan, mis amados hermanos, es que la iglesia debe practicar la comunión. Es nuestra obligación hoy. Mire lo que dice la palabra del Señor allí. Versículo 42 del libro de los Hechos, capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y aquí viene la primera parte, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Versículo 44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y ¿qué? Y tenían en común todas las cosas. Esta iglesia primitiva tuvo este concepto. Tal vez Carlos Marx en aquel entonces retomó este pasaje para aplicar el concepto del socialismo, porque el concepto del socialismo como que le va tirando a este punto, pero realmente se aparta también. La iglesia tenía el concepto de que si yo era pobre, yo podía contribuir en la iglesia con lo que Dios me daba. Si aquel era rico, un ejemplo de ellos era Bernabé. ¿Ha escuchado usted de Bernabé? Dice que Bernabé era un hacendado, tenía tierras. Y cuando él se convirtió al evangelio, Bernabé dijo: todo lo que tengo es del Señor, y lo trajo a la iglesia para que la iglesia en comunidad pudiera disfrutar de los bienes de Bernabé. ¿Qué le pasó a Ananías y a Zafira? Ellos dijeron lo mismo, ¿va? ¿Cuántos hacen una promesa de 1000 quetzales? Ananías y Zafira dijeron: nosotros. Y toda la gente: wow, Ananías y Zafira, 1000 quetzales. Hicieron el negocio, vendieron su chivito en 1500. Llegaron con el pastor y después le dicen: pastor, fíjese que el negocio estuvo malo usted. ¿Y qué pues le va a decir el pastor? Fíjese que el chivito que teníamos, que habíamos nosotros valorado en 1500, en 250 se fue. Bueno, pues dice el pastor: hermano, no tenga pena, total, usted ya lo había dedicado al Señor, no hay ningún problema. Oh, pero en ese momento, a través del Espíritu Santo, Pedro le dice: Ananías, ¿vendiste la tierra en la cantidad que tú nos habías dicho? Y Ananías le dice: no. Ananías, tú estás mintiendo, no al hombre, sino a Dios. ¿Y qué pasa en ese momento? Cae Ananías. ¿Será que se puso a dormir ahí? Muerto. Vinieron los diáconos, agarraron la escoba, limpiaron donde cayó, lo levantaron y vámonos a enterrarlo. Al rato llega Zafira contenta: hoy vamos a cantar, vamos a orar. Y llegó Zafira. Abren las puertas y cuando llega Zafira, viene Pedro y nuevamente le dice: ¿conveniste con tu marido por la cantidad que habían prometido? Y ella dice: sí, nosotros hicimos lo que les habíamos prometido. Mira, le dice: aquellos que vienen entrando son los que fueron a enterrar a tu marido, y por eso que tú has hecho de mentir al Señor, ahora mismo también te van a llevar. ¿Cuál fue el pecado que usó Dios ahí para castigar a esos hombres? La mentira. ¿Cuántos de nosotros ya mereciéramos estar en la presencia del Señor, hermanos, por ser mentirosos? ¿Cuántos de nosotros ya no debiéramos estar vivos por tan solo ser chismosos? Mire, muchas veces en la iglesia, a veces se magnifican pecados como adulterio, fornicación, pero no se magnifican el pecado de la mentira y el chisme. Al adulterio sí le ponemos años de disciplina, pero al chismoso no. A ese se le aplaude: ah, bravo, hermano, usted es un corresponsal eficiente, hermano, ¿verdad? Buen periodista. No, mi amado hermano, así como se castiga a uno, se debe castigar lo otro. Es el concepto de Dios como iglesia. Y entonces en la iglesia no debemos manejar mentiras, no debemos manejar malas tranzas, como dicen algunos. Hay evangelio, y eso le digo yo a mi esposa: mire, yo estoy muy decepcionado con la iglesia. Yo le digo a mi esposa: mi amor, yo prefiero confiar en un impío y no en un hijo de Dios. Porque el hijo de Dios una cosa me dice hoy y mañana me dice otra. No es honesto. En cambio, la gente impía le dice una cosa muy bien y le cumple. Los evangélicos somos tan, como dijo alguien, diplomáticos, políticos. ¿Por qué razón? Porque no hemos aprendido a vivir en comunión. Cuando usted vive en comunión, hermano, con su familia, ¿verdad que usted no les miente? ¿Verdad que usted les ama? ¿Verdad que usted los respeta? ¿Usted los aprecia? Porque es su familia.
se perdieron la oportunidad para decir amén, hermanos. Hermano amado, la iglesia primitiva era un ejemplo porque vivía comunitariamente. Para ya ir finalizando, la iglesia primitiva es un modelo a seguir hoy porque vivía en un afán de testificar. Vea lo que dice Levítico capítulo 11, versículo 44. Y ese debe ser uno de los retos que como iglesia tenemos hoy. Levítico capítulo 11, versículo 44 dice: Dios hablándole a su pueblo Israel en el desierto: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Esto me lleva a pensar en que yo debo testificar a Cristo con mi santidad. Hermano amado, la iglesia primitiva era tan santa que su mente solamente giraba en torno a la oración y el estudio de la palabra. La oración y el estudio de la palabra, la vigilia y el ayuno. Era el concepto de la iglesia. Porque existía un hambre por ser santos. ¿Qué nos dice Dios hoy en día a nosotros como iglesia? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Dice: si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué cosa? En toda vuestra manera de vivir. Eso quiere decir que si soy joven y soy hijo de Dios, mi noviazgo no debe estar siendo a escondidas. ¿Escuchó usted, querida señorita? ¿Escuchó, querido joven? ¿Escuchó usted, querido papá, mamá? Usted no debe permitir que su hija esté practicando un noviazgo a escondidas. ¿Escuchó? Usted no debe estar practicando eso que hace el mundo, de que voy a experimentar. Porque el falso concepto del mundo es que el noviazgo es para experimentar. ¿Experimentar qué cosa? ¿Qué va a experimentar usted con ella? Es que ese es el concepto del mundo. Hay muchos escritores que hoy le hablan a usted que el noviazgo es para conocerse. Claro que sí, el noviazgo es para conocerse, pero el noviazgo debe tener un propósito santo. Y el propósito santo del noviazgo es el matrimonio, querido hermano. ¿Sabe algo? El mundo hoy, por manejar ese concepto, ha provocado que hayan madres solteras, padres que dejan abandonado a sus hijos, padres que solamente son donadores de ADN, porque realmente paternidad no la cumplen, porque no hay santidad. Cuando hay santidad, cuando nosotros los padres de familia le decimos: mira, mija, hijo, el noviazgo no es para tu edad, tienes 14 años, ¿qué esperas tú? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pablo acerca del matrimonio? Que el que haya esposa. No, eso lo dijo el proverbista. Pero Pablo dice esto parafraseando ahí en 1 Corintios capítulo 8, 9. Que el que se quiere casar, aflicción de su carne busca. Pregúntele usted, hermana, jovencita, pregúntele usted a su papá cuando su mamá se enoja, ¿cómo lo reciben? ¿Ah? ¿Sí? Pregúntele usted, querido jovencito, a su mamá cómo se siente irse a la cama con su esposo y él así enojado, con una cara de limón y de hule estirado. ¿Ah? Ahí pareciera que fuera el ring, ¿verdad? Donde está Mike Tyson por un lado y Evander Holyfield del otro lado. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el matrimonio trae consecuencias. Es una bendición, pero cuando Dios no está en la casa, el matrimonio se convierte en un infierno, porque la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano es que trabajen los albañiles. Y los albañiles son el esposo y la esposa. Y entonces, como no me da amor ella, como no hay comprensión, mire usted cómo es el mundo es tan, pero tan mafioso y es una red.
Es que ella no me quiere y por eso me voy a la calle y busco a otra. No, querido hermano. La Biblia dice, si usted quiere ser santo, ame a su esposa. Y si usted, hermana, quiere ser santa, sujétese a su marido. No hay otra cosa. Ah, no, pero como no nos gusta la santidad. Mire, mi papá y mi mamá no me quieren, ¿verdad? Y el patojo me está diciendo que nos vayamos, que nos huyamos. Pues de plano me voy. Yo les digo a las patojitas, mire, le va a pasar, si no igual o peor a lo que le está pasando a su mamá. Porque no hay santidad. Tenemos que ser santos. Debemos apartar nuestra mente, porque santidad significa vivir apartado de. Tengo que apartar mi mente de todo lo que está pasando en el mundo. Ahora, no me debo dejar de informar de lo que pasa en el mundo. No me vaya a entender mal, porque si usted se aísla, entonces usted está solo. Usted tiene que vivir informado. Pero si usted quiere vivir en santidad, usted va a vivir pensando en que, en el mundo existe una red llamada pornografía. En el mundo existe lo que es una red llamada alcoholismo. En el mundo existe una red llamada droga. Y mire, cuando usted empieza a ver eso, dice, no, caramba, aquí yo me tengo que portar bien, porque si tuerzo mi camino, puedo correr el riesgo de caer en pecado. Esta iglesia vivía apartada de todo aquel concepto que existía en aquel entonces. Por un lado estaban los romanos. Los romanos estaban adorando a todos sus dioses, Venus, a todas sus diosas. Y por el otro lado estaban los griegos, Arteramis, que eran las diosas que en aquel entonces se tenía. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? ¿Qué dice? No os conforméis a este mundo. Que esto cambie. No la cabeza, sino lo que está dentro, cambie. Si el mundo le está induciendo a usted a hacer cosas malas, usted debe decir, momento, Dios me ha dado a mí la autoridad para vencer al mundo. Amén. Hay 3 enemigos del hombre: la carne, el mundo y Satanás. ¿Por qué cayó en pecado, hermano? Es que el diablo, hermano. No, el diablo es él porque no supo cuidar su carne. Sí. Es que no pudo controlar sus ímpetus, no pudo controlar sus deseos y sus bajas pasiones. Por eso cometió ese pecado. Sí. Yo le digo a mi iglesia que cuando dominamos nuestra carne, dominaremos el mundo. Y cuando dominamos al mundo, el diablo nos hace los mandados. Amén, hermanos. Pero aquí está lo más peligroso: que si usted no domina su carne, cuando salga al mundo, el mundo lo va a dominar a usted. Y Satanás lo va a agarrar a usted como su payaso. ¿Sabe por qué? Porque usted no está queriendo vivir en santidad. Por eso es fundamental la santidad, amado hermano. Es importantísimo que usted tome en serio la santidad. Hay un libro que a mí me fascina leer, el escritor es John MacArthur. El título del libro se llama Fuego Extraño, basado en la vida de Nadab y Abiú, hijos mayores de Aarón. Dios le dijo a Moisés: convoca al pueblo el día de mañana y dile a Aarón que se santifique él y sus hijos. Y vamos a hacer descender fuego del cielo para que entonces ese fuego esté ardiendo siempre. Los hijos de Aarón eran desobedientes. Llegaron antes al culto, ¿verdad? Se dieron cuenta que el diácono no había abierto la puerta, falsearon la chapa, entraron. Y dijeron: nuestro papá ya se tardó. Le dijo Nadab a Abiú: mira, ya se tardó, así que de plano vamos a tener que ver cómo juntamos fuego. Agarraron el fósforo, el ocote. Lo estoy contextualizando, hermanos, para que podamos comprender. Agarró el fuego y cuando encendió el fuego, la Biblia dice que fuego del cielo cayó y consumió a Nadab y Abiú. Porque Dios no acepta fuego extraño, querido hermano.
Dios no acepta que usted venga, que yo venga con un corazón lleno de pecado y vengamos a adorarle. Dios no acepta que usted tenga en su mente cosas malévolas. Dios no acepta que usted tenga en su corazón deseos, malos deseos. Dios no acepta que su iglesia esté centrada en su egoísmo. Dios quiere que le adoremos con el fuego de su Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que volver a la Escritura, hermano. Tenemos que entender que Dios demanda de nuestras obligaciones. Hermanos, ya para finalizar, la iglesia debe tener el afán por adorar a Cristo. Repita conmigo: yo debo tener afán por adorar a Cristo. Esta iglesia adoraban al Señor. ¿Cómo lo adoraban? Estudiando fielmente la doctrina apostólica, que no es más que las enseñanzas de Cristo. Versículo 42, una vez más dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Querido hermano, los elementos de la adoración que tenía esta iglesia era verdaderamente centrada en Dios, no en el hombre. La adoración que esta iglesia tenía se enfocaba en Jesucristo, que era la imagen del Dios creador. La adoración que esta iglesia tenía se basaba en el conocimiento escritural de la palabra de Dios. Para finalizar, hermano, ¿verdad que tenemos mucho que aprender en la primera iglesia? ¿Verdad que hay muchas obligaciones que como iglesia nosotros hemos dejado de hacer? Hoy es el día que cada uno de los que estamos acá podamos comprometernos con el Señor. Hermano, usted no me conoce muy bien, yo no lo conozco a usted muy bien, pero Dios sí le conoce. Y Dios sabe y conoce lo que usted es en esencia. Usted puede ocultárselo todo a su querido pastor, pero a Dios usted no le va a engañar jamás. Esta noche es una noche especial, porque la iglesia es usted, y es usted quien puede realmente volver a las Escrituras y retomar su obligación. Este mundo hoy necesita la iglesia. Este mundo hoy necesita la presencia de Cristo en la iglesia. Así que yo le invito a que se comprometa. Amén. Bueno, póngase de pie. ¿Se cansaron? No, yo sí, hermanos. Yo sí me cansé. Póngase de pie. Vamos a invitar al tecladista que nos apoye ahí con una música solemne de fondo. Si hay alguien en esta noche que ha sido invitado y a lo mejor no ha conocido a Jesús como su Salvador, quiero decirle, mi querido hermano, amigo, que hoy es una noche en la que usted puede ser parte de la familia múltiple del Señor Jesucristo, y que este culto no tendría ningún propósito si no es predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si usted ya es hijo de Dios, yo le invito a que viva comprometido con Dios y viviendo su fe, que cuando le escuchen hablar la gente diga: wow, ese es hijo de Dios, esa mujer es hija de Dios. No usemos el nombre de Dios como un fitiche. No usemos el nombre del Señor como un medio para atraer adeptos. Usemos el nombre de Cristo para testificarle al mundo que hubo alguien que murió hace más de 2000 años y que entregó su vida en la cruz del Calvario por una iglesia, la cual debe ser presentada ante Él sin mancha y sin arruga. Una iglesia inmaculada, una iglesia santa. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras ofensas al descuidar nuestras obligaciones como iglesia. La iglesia primitiva tenía esa característica magnífica de presentar a Cristo como nuestro Salvador. Señor, debemos volver a nuestra raíz y vivir comprometidos, afanados por predicar el santo evangelio de Cristo, por vivir afanados en ayudar a los necesitados,
afanados por vivir en comunidad, afanados por vivir, Señor, testificando, afanados, Padre, por adorarte solamente a ti. Señor, reconocemos que hemos cometido muchos errores, reconocemos que hemos fallado varias veces. Padre, aquí está nuestra vida, aquí está lo que somos, para que tú lo tomes, para que tú nos uses de la manera que tú consideres oportuno. Invito a los hermanos de Cairo que puedan pasar acá, por favor. Voy a invitar a nuestro pastor, a su oficialidad, que nos apoye orando por nuestros hermanos. Sigamos orando, hermanos. Señor, hoy venimos ante ti también agradecidos por el maravilloso ministerio que nuestros hermanos a través de la radio realizan, Señor. Gracias por su pastor, gracias por esa exhortación, esas palabras de ayuda, esas palabras de ánimo en los momentos difíciles que han enfrentado. Gracias, Señor, por las oraciones de muchos hijos tuyos que viven clamándote por tus siervos. Padre, oramos por ese ministerio radial, oramos por la radio, oramos, Señor, por esos micrófonos, porque ese púlpito radial, Señor, sea ese instrumento que tú uses para llegar a aquellas almas que aún no te conocen. Te ruego, Señor, por este equipo de hermanos que bondadosamente han cedido su juventud, han cedido sus fuerzas, quizás sus recursos, quizás, Señor, su conocimiento, todo cuanto tú les has dado, Señor. Ellos hoy te han honrado a ti. Gracias por esos 10 años de vida, Señor. Oramos porque puedan ser muchos años, Señor, en los que ellos sigan predicando, sigan exaltando el precioso nombre de Cristo. Señor, que tu Santo Espíritu los use como un bálsamo, que sus palabras a través del micrófono, Señor, pueda ser como esa agua refrescante que caiga en aquellas almas sedientas de ti, Señor. Oramos porque sus vidas puedan ser un instrumento de bendición, de utilidad, Señor, para aquellas personas que escuchan a través de la radio. Gracias por esos 10 años, Señor, y gracias porque están cumpliendo esa proyección social en medio de un mundo cambiante, en medio de un mundo demandante. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más. Gracias por amarnos. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Qué gozo es haberles conocido. Muchas gracias por el tiempo.